informe de más de 600 páginas presentó la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral a propósito de la crisis carcelaria. Es un informe que analiza en detalle la situación que se vive en las cárceles hoy, pero que aborda también las causas de este escenario de violencia y descontrol por parte del Estado. 52 conclusiones tiene ese documento y 72 recomendaciones, muchas de ellas que eran de conocimiento público sin necesidad de mayores análisis, como por ejemplo que existe hacinamiento o que no hay una política pública de rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Eso ya se sabía. Vamos entonces a los aspectos distintos y lo vamos a conversar con Jorge Pinto, asambleísta de Creo por Pichincha, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad. Buenos días, asambleísta, y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para todos los ecuatorianos que nos miran esta mañana. Mucho se habla de un acuerdo entre el Estado y los narcocriminales para mantener el orden en las cárceles, un acuerdo que viene desde hace tiempo, pero ¿realmente existe una prueba de ello? En la investigación que se realizó y que se aprobó por los 9 integrantes de la comisión, se determinó que años atrás se llegó a un acuerdo para mantener una supuesta paz dentro del sistema carcelario, donde el Estado se sentó a conversar con los líderes de las diferentes bandas y obviamente al sentarse a conversar con ellos se dio espacio donde ellos se tomaron el poder. Hoy es evidente que ellos tienen el poder dentro del sistema carcelario de nuestro país. Ojo, no estamos en contra de que el Estado se siente a conversar con los diferentes cabecillas dentro del sistema penitenciario. De hecho, eso es parte del acuerdo de pacificación que se está retomando en este momento. Pero mucho más allá de eso, no se puede entregar soberanía o no se puede entregar el control del sistema penitenciario a las bandas delincuenciales. Ellos tenían incluso la llave de los candados y de las celdas para poder entrar y salir a su antojo. Ahora, aquí nadie puede decir que lo ocurrido es una sorpresa. Incluso organismos internacionales venían advirtiendo desde hace años, y el informe lo recoge, que ni las cárceles ni el sistema de rehabilitación, que solo existe en el papel, cumple con los estándares internacionales. Y más allá de eso, hemos tenido una inobservancia sistemática. Decir que fue el Estado equivale a licuar responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables directos de lo que está pasando ahora? Bueno, en el 2013 el organismo en contra de la tortura ya advertía de todos los problemas que tenía el sistema penitenciario. Esto significa que la inobservancia de los diferentes gobiernos dentro del Estado ha sido tan amplia que al final comenzamos a cosechar los resultados de este descuido absoluto por parte del Estado. Y en el Estado nadie quiere lavarse las manos. Todos los organismos dentro del Estado, incluso la función legislativa, tiene la responsabilidad en este momento de comenzar a tratar leyes que le den la facultad a nuestras autoridades de poder trabajar sin el temor, por ejemplo, a nuestros policías de ser arrestados y que sean ellos los procesados cuando el delincuente casi tiene patente de corso para poder utilizar armas y nuestros policías ni siquiera pueden apuntarles. Y claro, sí, tienen responsabilidades hacia el futuro, pero también tienen responsabilidades hacia el pasado por haber caído desde el legislativo reiteradamente en el populismo penal. Y pese a que existían fallas en las gestiones de funcionarios públicos que no permitían o que no apuntaban a convertir el sistema de rehabilitación social en un verdadero sistema de rehabilitación social, desde la Asamblea no se hacía uso de la capacidad de fiscalización. Allí también hay responsabilidades. Sin duda alguna. Nosotros dentro del informe hemos determinado varias responsabilidades de organismos como el legislativo. Dentro del Estado también tenemos a la Secretaría de Derechos Humanos, también tenemos al Ministerio de Justicia ya disuelto, al SNAI por supuesto, y tenemos que comenzar a entender que si queremos cambiar la realidad de nuestro país no podemos pretender lavarnos las manos. El bloque de UNES pretendía presentar o presentó un informe de minoría donde ellos no toman en cuenta lo que sucedió desde el 2016, que fue la temporalidad que se aprobó con los 9 asambleístas dentro de la comisión. Pero claro, sí toman en cuenta desde el 2007 para casi hacer una rendición de cuentas de lo que hizo la Revolución Ciudadana dentro del sistema penitenciario. El día de ayer precisamente hablábamos en la comparecencia del Defensor del Pueblo y se decía que no tenemos que rehuir a responsabilidades, que habrá cosas que estuvieron mal o que están mal en el presente, pero que también estuvieron mal en el pasado.
Y lo que está sucediendo hoy es que estamos recogiendo todo esto y lo que sucede en el sistema penitenciario hoy, estas matanzas, esta carnicería que ha sucedido en el sistema carcelario de nuestro país, es precisamente porque no existe un sistema de rehabilitación. Lo que existe son universidades del delito, cuando nos vendieron la farsa de tener cárceles modernas que no cuentan con agua. Por ejemplo, en la cárcel de La Tacunga tienen 2 horas al día agua, en la mañana 1 hora y en la tarde 1 hora. Entonces todo esto tiene que cambiar. La división de mínima, media y máxima seguridad tiene que comenzar realmente a hacer eso, una división entre personas privadas de libertad, para evitar que quien ingresa por robar un celular termine saliendo especializado en otro tipo de delitos. Y vamos hablando entonces de las soluciones, Jorge, de las soluciones que les competen a los legisladores, porque siendo el problema integral, allí tiene que actuar, pero tiene que actuar el Ejecutivo, tiene que actuar la función judicial, tiene que actuar la Fiscalía, tiene que actuar el SNAI, tiene que actuar Fuerzas Armadas, tienen que actuar los legisladores también, para no quedarnos simplemente en el análisis y los exhortos. ¿Qué es lo que pueden y deben hacer ustedes desde la Asamblea Nacional a la brevedad posible? Porque esto sin duda es una bomba de tiempo que puede reactivarse en cualquier momento, y puede reactivarse porque, para empezar, no se ha retomado el control de las prisiones. Así es, Lenin. Nosotros desde la Asamblea y precisamente en nuestra comisión estamos trabajando ya en la ley del uso progresivo de la fuerza, que eso es prioritario y urgente para que nuestros policías tengan la confianza de poder utilizar sus armas y que no terminen ellos presos. No es posible que nuestro policía salga a la calle, defienda su propia vida o defienda a la comunidad y terminen siendo ellos los encarcelados por hacer el uso progresivo de la fuerza. Otra de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar, y esto a todos los asambleístas, es precisamente en revisar el COIP, porque el Código Orgánico Integral Penal tiene ahí la revisión en cuanto a las penas, a la prescripción de las penas, y eso tiene que ser revisado para evitar el abuso de la prisión preventiva también desde la función judicial. Hemos hecho un llamado de atención a la función judicial porque también en las comparecencias a nosotros nos explicaron que hay muchos jueces que, a pesar de que se quejan de que faltan jueces, hay jueces que ni siquiera llegan a trabajar. Esto tiene que ser investigado, tiene que ser fiscalizado también desde la Asamblea, y nosotros estamos trabajando en eso. Cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, Jorge, quiero invitar a que se incorpore a esta entrevista a Denise Molina, quien tiene también algunas consultas para usted. Denise. Asambleísta, más de 320 muertes violentas tenemos este año en las cárceles del país y unos índices altísimos de inseguridad en las calles. Y hasta ahora no vemos esas acciones integrales para darle una solución a este problema. Un estado de excepción, sí, tal vez para calmar, pero no para dar soluciones radicales. Por ahí tenemos uno que otro anuncio, pero ¿cuándo? ¿Cuándo van a empezar con la configuración, la ejecución de acciones concretas que apunten a la raíz del problema? Usted, que es legislador de CREO, el Ejecutivo anunció que enviaría algunos proyectos de ley, entre ellos el que daba protección legal a la policía. Yo le quiero preguntar si ya llegó el documento a la Asamblea o no. El documento todavía, Denis, buenos días. El documento todavía no ha llegado a la Asamblea. Sé que va a ser en estos próximos días. Están afinando algunos temas ahí porque tiene que acoplarse a la realidad que vive el país. Lo que sí quiero decirles es que aquí nadie ha esperado nada. Precisamente el Estado ha combatido al narcotráfico y a la delincuencia. Parte de lo que sucede en el sistema carcelario es una retaliación a que este gobierno, en 5 meses, casi 6 ya ahora, ha sido el gobierno que históricamente ha combatido al narcotráfico y que ha hecho más capturas, más de 650 millones de dólares en una de las capturas más grandes que se hizo aquí en el país, y que inmediatamente se procedió a destruir este material prohibido por la ley y no se guardó en las bodegas como se acostumbraba antes en los otros gobiernos, para que misteriosamente comience a desaparecer nuevamente estas sustancias que son capturadas en los operativos de la policía. Pero usted decía que la policía debe tener la confianza de utilizar las armas, pero si ni siquiera llega este documento a la Asamblea, un documento que es anunciado por el presidente Lasso desde la primera masacre que ocurrió en la cárcel de Guayaquil. Denis, ojo, el documento que envía el Ejecutivo es uno. Lo que nosotros en la comisión estamos trabajando, que es el uso progresivo de la fuerza, es otra ley. Y estamos en este momento ya trabajando y es de carácter urgente. Esperamos que esté listo ya en los próximos días para el primer debate. Nosotros como legisladores entendemos la urgencia de cambiar las cosas. Y el Ejecutivo tiene que enviar una ley que valga la pena. No por apresurarnos podemos cometer los errores que se han cometido en el pasado. Entregar, por ejemplo, como el Código Orgánico Integral Penal con tantas falencias, que hoy precisamente el hacinamiento en las cárceles obedece al apuro por quedar bien con los diferentes medios, por quedar bien ante la prensa,
entregar leyes que no están bien pulidas y que al final no sirven para nada. Ahora, usted la semana anterior criticaba en una alocución en el pleno de la tabla de porte de drogas por haberse constituido en base del microtráfico que enferma a los jóvenes y deja sin duda ganancias millonarias a los traficantes. Y está bien, sí, señalar a quién la estableció, pero llama la atención que no señalen a quienes, teniendo el poder para derogarla, no lo hacen. Esperamos tener en la Asamblea, Denis, los votos suficientes para que se pueda derogar esta tabla de drogas. Hemos conversado ya con los diferentes bloques, las diferentes bancadas, y creo que todos estamos de acuerdo que esta tabla perjudicó a nuestros jóvenes, a nuestros niños, adolescentes y hoy adultos, muchos de ellos, cuando comenzaron a iniciarse en las drogas y claro, fortaleció al microtráfico. Hoy, problema de la inseguridad también en las calles. Los sicariatos, los robos, la inseguridad que se vive en las calles es simplemente la consecuencia de la fortaleza que se les dio a las bandas dentro del sistema carcelario y hoy la violencia también se transmite a las calles. Gracias, asambleísta, por su respuesta. Lenin, tú sigues con más. Gracias, Denise. Asambleísta, para derogar la tabla de drogas no necesitan ni un voto en la Asamblea. Depende de una decisión del Ejecutivo. ¿Quieren o no derogar esa tabla? Si quieren hacerlo, deberían haberlo hecho ya, o podrían hacerlo hoy o mañana. Pero no andar buscando excusas. Si no la quieren derogar, ok, está bien también, pero no digan entonces lo contrario. Lenin, no, ahí hay un error, no depende de un decreto del señor presidente de la República. No nos olvidemos que cuando se habló de un decreto del señor presidente de la República, muchos asambleístas se opusieron y dijeron que tenía que ser derogada en la Asamblea de la misma forma como se aprobó, porque eso se aprobó en una consulta popular. Entonces entendemos que no puede ser simplemente un decreto porque después se bajan el decreto y no ha servido para nada. Así que hay que hacer las cosas bien en derecho para que al final no nos den la vuelta y no termine sirviendo para nada los decretos del Ejecutivo. Que se haga pronto entonces. Jorge Pinto, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Soberanía y Seguridad. Gracias a usted por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.